Muy buenas noches, es un placer acompañarles de nuevo. Bienvenidos todos a la sexta sección de nuestra serie, la predicación expositiva. Leíamos en la última sección una declaración de Griffith Thomas en su tratado de homilética, donde leíamos así: debemos analizar hasta agotar nuestros recursos mentales, leer hasta empaparnos del tema y escribir hasta expresarnos con claridad. Decíamos que de esta declaración se desprenden tres ideas fundamentales. 1. Analizar hasta agotar nuestros recursos mentales. Esto es lo primero en lo que tenemos que pensar. No hay forma de ser originales en nuestros pensamientos e ideas cuando nuestras mentes están saturadas de ideas y pensamientos de otros. Aun cuando en la multitud de consejos hay sabiduría y se nos recomienda no ser sabios en nuestra propia opinión, Proverbios 3:7, también se nos anima a no ser meros reflectores de las ideas y pensamientos de otros, sino más bien a ser lo más original posibles, sin dar lugar a la arrogancia y al orgullo necio. En palabras de Elena G. de White, todo obrero es responsable ante el gran maestro por el uso correcto del juicio que Dios le ha dado y de su derecho de esperar sabiduría y dirección del Dios del cielo. Dios es el comandante y gobernante supremo. Tenemos un Salvador personal y no hemos de cambiar su palabra por la palabra de ningún hombre. En las Escrituras el Señor ha dado instrucciones para todo obrero. Las palabras del obrero maestro deben ser estudiadas con diligencia porque son espíritu y son vida. Leímos de Testimonios para los Ministros, Elena G. de White, página 492 de la edición 1977 de Asociación Casa Editora Sudamericana, Argentina. Agotemos entonces, amigos y hermanos queridos, nuestros propios recursos mentales antes de volvernos a otras fuentes. Es muy satisfactorio el darle vuelta al texto, como el escultor a su pieza, estudiándola detenidamente hasta que se le ha exprimido lo que a nuestro alcance creemos que es la última gota de jugo que podemos extraerle, antes de acudir a cualquier otra fuente. Esto no excluye el echar mano de las diferentes versiones de la Biblia, o diferentes traducciones, o a diccionarios de hebreo y griego, refiriéndose al procedimiento de agotar primero nuestros propios recursos mentales, ayudados no más que por versiones o diccionarios de las lenguas bíblicas. El doctor Morgan colabora agregando lo siguiente: durante años he convertido en regla cuidadosa el no acudir nunca a un comentario para encontrar luces sobre algún texto hasta que no he dedicado el tiempo suficiente para estudiar el texto por mí mismo, esforzándome para entender el sentido del texto. Tal es mi método. El texto es el sermón y a él se entrega el predicador en un acto de reflexión seria. Puede suceder, continúa diciéndonos él, puede suceder que sea una de las cosas más difíciles de realizar, pero una vez que se ha adquirido el hábito, se convierte en una de las alegrías de la vida, en un pensamiento verdadero, personal e imparcial. Es muy fácil, especialmente cuando uno dispone de una biblioteca, ver el texto y luego volverse a tomar un libro. Esta costumbre es un verdadero peligro. Debe haber siempre reflexión de primera mano, trabajo efectivo y crítico sobre el texto. La segunda idea que se desprende de la declaración que leímos originalmente es leer hasta empaparnos del tema.
Después de haber realizado tus propias y originales exploraciones en el texto, ahora puedes y debes acudir a los comentarios, exposiciones, introducciones, estudios especializados de palabras y tópicos y a el estudio también de sermones provenientes de eruditos destacados de todas las épocas en diferentes áreas. En muchos casos encontrarás que ya has extraído del texto una buena parte de aquello que otros habían visto en las Escrituras. Y en otros casos es muy posible que descubras que has encontrado algunas vetas de verdad que habían estado ocultas para los demás. Tales resultados te motivarán a ser todavía más diligente en la investigación original. Por otro lado, te darás cuenta que te has equivocado en algunas ideas o conceptos por haber pasado por alto algunos detalles importantes. Y de esta forma, utilizando lo nuevo que encontraste por tu propio estudio diligente y desechando todo aquello que con la ayuda de eruditos reconocidos y fundamentados en la palabra solamente, descubriste que no está bien interpretado, habrás dado inicio al arduo pero placentero camino de la predicación expositiva. Y la tercera idea que mencionábamos de la declaración que originalmente leímos en esta sección, orar hasta lograr entereza. Debemos llevar finalmente todo a Dios. Cuando sintamos que nos hemos apoderado de la verdad contenida en el pasaje que estamos considerando, necesitamos caer sobre nuestras rodillas y pedir a Dios que ponga fuego. Debemos orar porque Dios haga de la verdad que ha revelado a nuestra mente algo viviente en nuestro corazón y una realidad en nuestra experiencia personal, porque solo entonces podremos predicar de una manera convincente y poderosa con el fuego del Espíritu Santo. Punto 2. Etapas en el desarrollo de mensajes expositivos. Esto de la sección de las técnicas de la predicación expositiva. Estábamos en el 1, vamos a la 2. Etapas en el desarrollo de mensajes expositivos. En este caso, según Haydon W. Robinson. Número 1. Selección del pasaje. Primero pesque el pez. Sin pescado no hay plato. Es así que las primeras preguntas obvias que debe formularse el expositor son: ¿de qué voy a hablar? ¿De qué pasaje de las Escrituras extraigo mi sermón? En cuanto a dicha selección, Haydon W. Robinson nos dirá que la visión y la preocupación del predicador se verán reflejadas en la verdad bíblica que ofrezca a su gente. En este ministerio, el expositor sirve como constructor de puentes, esforzándose por vincular la palabra de Dios con las preocupaciones de los hombres y mujeres. Para ello, tiene que estar tan familiarizado con las necesidades de su iglesia como con el contenido de su Biblia. 1A. Factores que le ayudarán a seleccionar el pasaje o texto. A. Unidades de pensamiento. Unidades de pensamiento. Se logran respetando las divisiones naturales del texto o material en estudio, sin forzar dichas divisiones. Debe tomarse en cuenta aquí que no todas las divisiones de párrafos en algunas versiones de la Biblia son fieles a la idea completa del pasaje. Algunos traductores han cortado o dividido un párrafo donde no debió haberlo cortado, puesto que la idea del pasaje aún no terminaba. De todas formas, el expositor diligente examinará los cortes de los párrafos, tanto en los textos originales como en las traducciones españolas, en nuestro caso. Elegirá las divisiones del material que parezcan más provechosas y las usará como base de su exposición. B.
La longitud del sermón. La longitud del sermón. El segundo factor que ayuda en la selección del pasaje se relaciona con el tiempo. Difícilmente un predicador diligente podría comunicar a su congregación todo lo que ha descubierto del pasaje seleccionado. Según los expertos, ni siquiera debe intentarlo. En consecuencia, debe utilizar de 30 minutos a algunos más, 30, 35 minutos a una hora, lo que implica que debe saber qué incluir y qué excluir, según Robinson. C. Capacidad del predicador para exponerlo. Este aspecto tiene más que ver con temas que por su naturaleza son más complicados que otros. El predicador sabio no se aventurará a exponer temas que no maneja, que no domina, que no conoce bien. 2. Estudio del pasaje. Estudio del pasaje. Después de haber seleccionado el pasaje, corresponde ahora estudiarlo a fondo, a profundidad. Algunos consejos al respecto. Lea varias veces el libro completo donde se encuentra el pasaje seleccionado. Si es de un libro que es amplio, pues le tocará leer completo el libro varias veces también. No hay excepción en ese caso. Y no es bueno que por eso entonces busquemos siempre pasajes de libros cortos para no tener que leer mucho. Porque entre más estudie usted, más va a beneficiarse. Entonces, lea varias veces el libro completo donde se encuentra el pasaje seleccionado. B. Hágalo usando diferentes versiones cada vez. Es decir, en una ocasión que leyó el libro completo, léalo en una versión. En la segunda ocasión que se lo va a leer completo ese libro de donde está tomando el pasaje que usted va a predicar, léaselo ahora en otra versión. En la tercera ocasión que lea el libro, en otra versión, y así sucesivamente se habrá leído el libro en varias versiones. Sea cuidadoso en las versiones que escoge. Para esto le invito a que, si no ha visto la serie Alterando la Palabra, pueda verla y allí va a encontrar algunas indicaciones sobre eso. Próximamente estaremos subiendo una serie que tiene que ver con el peligro que encierran algunas versiones modernas. La mayoría de estas han sido muy alejadas en su traducción del texto bíblico original correcto. Pero esto lo veremos en otra sección. C. Ubique el pasaje en su marco más amplio, todo el libro, ayudado por introducciones y comentarios de eruditos y sacando sus propias conclusiones también. D. Relacione el pasaje seleccionado con su contexto inmediato. El contexto inmediato es lo que rodea inmediatamente al pasaje, lo que está cerca del pasaje, los detalles del mismo. Algunas preguntas que le van a ayudar a relacionar el pasaje seleccionado con su contexto inmediato. ¿Cómo se relaciona este pasaje con lo que le antecede y con lo que le sigue? ¿Habría alguna diferencia si este pasaje en particular no estuviera allí donde está? ¿Qué papel juega este pasaje particular en el libro todo en sí? ¿Aclara en algo este pasaje el resto del capítulo o libro? Algunas ideas que le ayudarán a establecer el contexto, tanto amplio como inmediato. Asegúrese de dar el significado correcto a todas las palabras del pasaje seleccionado, la estructura y la gramática utilizada en el mismo. Algunas herramientas para lograr esto último. Léxicos. Estos ayudan ofreciendo lo siguiente: definiciones de palabras y términos, significado de sus raíces, identificación de alguna forma gramatical, lista de pasajes donde se presenta el término en estudio, clasificación de sus usos en diferentes contextos.
Otras herramientas, concordancias, dependiendo de la versión que usted use, porque la concordancia le va a ser útil. A ver ¿cómo explico esto? Si está usando la Reina Valera, entonces le va a ser útil la de Strong. Si está usando otra versión, le va a ser útil la concordancia que está basada en esa versión que usted está utilizando. Así que dependiendo de la versión que use. Entre otras, es de incalculable ayuda la concordancia greco-española del Nuevo Testamento por Peter, editorial CLIE, puesto que provee todas las veces que en el texto griego aparece dicho término. También hay concordancia hebraica para el Antiguo Testamento. Allí le da la lista de todas las ocasiones en las que aparece de Génesis a Malaquías la palabra que usted estaba utilizando como palabra central, si hay una palabra central en su exposición. Otra herramienta, gramáticas. Siendo que el significado no surge de las palabras aisladas, hay que investigar su uso en frases, cláusulas, oraciones y párrafos. Y en este sentido, las gramáticas nos ayudan a realizar un estudio sistemático que consiste en descubrir cómo se combinan o relacionan las palabras entre sí para tener sentido. Algunas ofrecen ayuda dando información sobre el significado de la palabra o frase en el contexto inmediato. Otras herramientas, libros de estudio de palabras. Otra más, diccionarios bíblicos. Estos permiten al predicador formarse criterios equilibrados y amplitud en sus conocimientos, y a través de la bibliografía que se encuentra al final de cada artículo, rastrear un tema hasta donde quiera rastrearlo. Otras herramientas, comentarios. El maestro de las escrituras también necesita maestros. Recomendación en este caso, elija volúmenes individuales de comentarios de diferentes autores serios y comprometidos con las Sagradas Escrituras. En este sentido hay que tener sumo cuidado porque hay muchos autores de mucho renombre pero no comprometidos con el texto bíblico. Y lo que van a infundirle, si usted no es cuidadoso y conocedor de la Escritura, más bien es dudas sobre las Escrituras. Así que ahí hay que ser muy selectivo. 3. Descubrimiento de la idea exegética del pasaje seleccionado. Al estudiar el pasaje, seleccione las partes entre sí para determinar la idea exegética y su desarrollo. Algunos pasos para lograrlo. A. Leer el pasaje y contexto para comprender la idea del autor. B. Examinar los detalles. C. Determinar el tema a la luz de lo estudiado. Algunas preguntas a hacerle al pasaje durante el proceso. ¿De qué está hablando exactamente el escritor bíblico? Cuando tenga un posible tema, vuelva al pasaje. Note que estoy diciendo posible tema, que usted crea que ha conseguido el tema que está en verdad allí en ese pasaje. Puede que no sea ese. Y al investigar más descubra que hay un tema principal allí que no es el que usted está poniendo como principal. Pero cuando tenga un posible, entre comillas, tema, vuelva al pasaje y relacione el tema con los detalles. Y ahora vuélvase a preguntar, ¿se ajusta el tema a las partes? ¿Es demasiado amplio? ¿Demasiado limitado? ¿Es el tema una descripción fiel de lo que habla el pasaje? La determinación inicial de la idea exegética probablemente será muy amplia. Para ir reduciéndola a su esencia, ayudará mucho una poesía que nos habla de ellas. Dice así: tengo 6 fieles amigos que me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son cómo, qué y por qué, cuándo, dónde y quién. Esa es fácil aprendérsela. Tengo 6 fieles amigos que me enseñaron todo lo que sé.
Sus nombres son cómo, qué y por qué, cuándo, dónde y quién, de Robinson. Para un ejemplo de cómo dar con la idea exegética de un pasaje, puede verse la predicación bíblica de Haydon W. Robinson en la página 65 y 66. Algunas preguntas a hacerle al pasaje a fin de extraer la idea exegética según el tipo de literatura en el que se encuentra. Si es la narración de un relato, preguntas que usted puede hacer: ¿cuáles son los personajes del relato y por qué los incluyó el autor? ¿Los personajes son muy diferentes entre sí o hay similitudes entre ellos? ¿Cómo evolucionan en su persona y en sus actos esos personajes a medida que se desarrolla el relato? Ejemplo, usted va a predicar de Ezequiel 14 y allí se mencionan 3 personajes, Noé, Daniel y Job. Usted debe investigar sobre las vidas de ellos para poder entender a qué se refiere el pasaje. Otras preguntas: ¿en qué forma se relaciona o contribuye el marco del pasaje con el relato? ¿Cómo se desarrollan los hechos individuales dentro del marco total? ¿Qué conflictos surgen y cómo se solucionan? ¿Por qué se tomó el trabajo el escritor de incluir este relato? ¿Qué ideas hay en el relato que sean implícitas sin que se manifiesten? Finalmente, todas esas respuestas se pueden concretar formulando una sola idea exegética. Puede hacerlo fácilmente. Si es una sección poética del Antiguo Testamento, preguntas que puede hacerle al pasaje: ¿qué significados yacen tras las imágenes y figuras retóricas que tengo en este pasaje? ¿Qué sentimientos expresó el poeta con su uso del lenguaje? ¿Qué elementos de forma y estructura usa el poeta para organizar sus pensamientos? Y si es una sección profética la que usted está escogiendo para buscar su mensaje a predicar, preguntas que puede hacerle: ¿cuáles son las normas generales para interpretar profecía? Esto usted debe manejarlo bien antes de entrar al pasaje. Esta pregunta usted no se la hace al pasaje, ¿ok?, sino que debe hacérsela a usted. Recuerde que hay una sección que no hemos terminado todavía, estamos subiendo diferentes clases en esa área, pero ya empezamos a subir, que se llama Principios de Interpretación Profética. Eso puede ayudarle mucho en ese caso. Pero preguntas que puede hacerle al pasaje usted si es una sección profética: ¿el pasaje está dentro de una profecía apocalíptica o una no apocalíptica? ¿Está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Porque eso va a determinar muchas cosas. ¿Tiene esa profecía un solo cumplimiento o más de uno? Tiene que saber eso usted. Ejemplo: la venida del Mesías como niño, en su encarnación, solo tiene un cumplimiento. La venida de Elías tiene varios cumplimientos. Bien. Punto 4. Análisis de la idea exegética. Análisis de la idea exegética. Durante las etapas que siguen, el predicador se esfuerza por unir el mundo antiguo con el moderno y con el suyo propio en el desarrollo de su sermón. Exponer las escrituras para que el Dios contemporáneo nos confronte donde vivimos requiere que el predicador estudie tanto a su audiencia como a su Biblia. El expositor relaciona la Biblia con la vida al entrar en la próxima etapa de su preparación. Una de las formas más eficaces para analizar la idea exegética es someterla a 3 preguntas. 1. ¿Qué significa esto? ¿Requieren este concepto, el de la idea exegética, o partes del mismo, alguna aclaración?
Esto que yo estoy formulando como idea exegética, como predicador, requiere alguna aclaración, o al exponerla yo está clara en sí misma. Si no está clara en sí misma al exponerla, estoy en problemas. Desarrolla el autor del pasaje su pensamiento principalmente a través de la explicación que da de la idea exegética. 2. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Esta pregunta apunta hacia la veracidad de la idea exegética. ¿Y cómo podemos preguntar, ¿es verdad si lo que estamos analizando es un texto bíblico? Todo lo que está en la Biblia es verdad, ¿no? Bueno, sí, es verdad lo que la palabra de Dios dice, pero puede que lo que yo esté leyendo en ese momento sea una declaración de una persona no inspirada y que nos está siendo narrada por un inspirado, diciéndonos lo que esa persona no inspirada dijo. Por lo tanto, yo tengo que ser muy cuidadoso. No puedo basar una exposición, un sermón, en una declaración no inspirada. Espero estar comunicando el punto. Ejemplo, no morirás. ¿Ah? ¿Quién dijo eso? Lo dijo el enemigo, el diablo. Contrario a lo que Dios le dijo a nuestros primeros padres: el día que de él comieres, morirás. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso. Si voy a exponer o a dar una predicación basado en una frase, no morirás, debo ser muy cuidadoso, porque lo estoy haciendo basándome en una declaración peligrosa. Puede ser que lo que yo quiera expresar sea lo falso de esa declaración, pero es mejor no entrar en esas áreas y asegurarse que lo que voy a exponer está basado en una verdad. ¿Okay? ¿Es verdad? Esta pregunta apunta hacia la veracidad de la idea exegética. ¿Realmente puede creerse eso? ¿Soporta el razonamiento y la lógica? ¿Se puede apoyar en el sentido común? Tercera pregunta, ¿dónde está la diferencia? Esta pregunta tiene que ver con la aplicación o utilidad de la idea exegética. Aunque es esencial que el predicador explique la verdad de un pasaje, su sermón no termina hasta que lo relacione con la experiencia de sus oyentes. ¿Dónde está la diferencia entre la aplicación de dicha verdad que le dieron los destinatarios originales y la aplicación actual? ¿Hay alguna diferencia entre la aplicación que yo voy a hacer a las personas que me están escuchando del pasaje que les estoy exponiendo, a la aplicación que le dieron las personas a las que se les dio esa verdad por primera vez? ¿Hay alguna diferencia entre el tipo de público? Eso es muy importante. Ejemplo, la norma divina de que el hombre no use traje de mujer y viceversa. El corte de pelo en la mujer. ¿Cómo podemos entonces proceder al responder a la tercera pregunta? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la aplicación debe surgir del propósito teológico del escritor bíblico. John Bright explica cómo determinar esa intención o propósito teológico del escritor. Nos dice, el predicador necesita entender no solo lo que dice el pasaje, sino también aquellas preocupaciones que llevaron a escribirlo de esa manera. En consecuencia, su tarea exegética no está completa hasta que haya captado la intención teológica del texto. Hasta que no haya hecho esto, no puede interpretar el pasaje y puede llegar a hacerlo atrozmente, atribuyéndole a sus palabras una intención muy diferente a la de su escritor original. Continúa diciéndonos, no podemos entender
Bueno, este es otro autor, Robinson. No podemos entender ni aplicar un pasaje individual, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, hasta haber estudiado su contexto. Por ejemplo, lanzarse al análisis de un párrafo de Eclesiastés sin antes haber logrado una apreciación del libro en su totalidad conduciría a muchas ideas inciertas y a aplicaciones devastadoras para la gente de hoy. Solo después de dominarse el pasaje completo encontramos las claves para entender qué significan los mensajes menores y por qué fueron escritos. Ejemplo, el libro de Eclesiastés dice que entre otras cosas hay tiempo de matar. Eclesiastés 3:3. Ahora bien, ¿cómo determinar el propósito teológico del escritor? Hay algunas preguntas que ayudan, que las veremos en la próxima sección porque se nos fue el tiempo de esta.